Hola, buenos días a todos. Muchas gracias de interesaros en nuestras aplicaciones y en este webinar. Para explicaros las normas y antes de dejar la palabra a nuestro compañero Gustavo de Renco en Argentina, si tenéis cualquier pregunta o duda, no podéis escribirlo en el chat y al final de la presentación de nuestra presentación intentaremos responder a todo el mundo o privilegiaremos las preguntas que pueden ser de mayor interés. Hoy participa conmigo, perdona, no me he presentado, soy David Vincent, el director internacional de la empresa Applytop. Participa conmigo Antonio Pardo, que es un ingeniero topógrafo que ha preparado una demostración del TCP/MDT y de un trazado de una carretera en una urbanización. Así que Francisco Navarrete, que es nuestro director general. Yo voy a dejar la palabra ahora a Gustavo para que presenta antes que iniciamos, que presenta un poco pues, lo que es Renko y su universo. Muchas gracias, espero que disfrutéis. Tanto Applitop como Runco hemos organizado esta demostración en línea, en vivo, que se va a hacer desde España, a partir de la cual vamos a tratar de mostrarles en un espacio de 1 hora todas las funciones y aplicaciones que tiene el software TCP/MDT, un software que está diseñado para proyectos de topografía e ingeniería civil. Fundamentalmente, una de las características interesantes o que a nosotros, en particular en nuestro mercado en Argentina, lo hace muy interesante, es que es una aplicación que está desarrollada para correr directamente sobre la plataforma de AutoCAD, cosa que en nuestros estudios en general y empresas y organismos públicos, la gran mayoría utiliza este software como software para dibujo y generación de planos. Si me permiten hacer una breve introducción para aquellos que quizás Runco no lo conocen muy en profundidad, quería comentarles que, bueno, Runco es una empresa familiar que fue fundada en el año 1980, a través de la representación, la primera representación que se hizo en el país de instrumentos de topografía de Pentax. En realidad la historia familiar viene de muchos años atrás, siéndolo el padre y el tío del actual dueño, Ricardo Runco, el presidente de la compañía, ya se había dedicado mucho tiempo, muchos años de su vida a prestar servicio técnico y a fabricar accesorios para instrumentos de topografía. Runco es una empresa de 37 años de historia, como pueden ver, y ha sido pionera en la introducción de tecnología GPS en la Argentina de la mano de Trimble Navigation en el año 1991. A partir de ahí, bueno, con la incorporación de varias empresas que se han sumado y nos han dado su confianza para distribuirlos en forma oficial en el país, hemos logrado tener un portfolio de productos muy completo para diferentes aplicaciones dentro de lo que es, en general, el mundo geoespacial y también para lo que es agricultura de precisión. Una cosa que quería comentarles también es que Runco es la primera empresa en que ha logrado, en este país, ha logrado tener una certificación de trazabilidad con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, cosa que nos permite generar certificados de calibración con trazabilidad para todos los que son instrumentos de topografía convencional, tanto estaciones totales como niveles y teodolitos. Si alguna vez han tenido oportunidad de visitarnos o si no lo han hecho, los invito a que nos visiten. Runco, las oficinas están situadas en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en una de las calles laterales de la avenida 9 de Julio. Y tenemos dentro de estas oficinas todo lo que implica la atención al público, administración contable, depósito, el salón de ventas con todos los instrumentos en exhibición,
con un grupo de vendedores que están muy bien preparados para asesorarlos en cuanto a lo que son las tecnologías que comercializamos en nuestro país. Y también el laboratorio de óptica electrónica completo, donde se hacen todas las calibraciones y reparaciones de los instrumentos que vendemos. Hoy día, luego de estos 37 años que les comentaba, tenemos un portafolio de productos muy amplio. Entre ellos están incluidos, por supuesto, los equipos de topografía convencional, como mencionábamos, niveles, teodolitos, estaciones totales, mecánicas y robóticas, todo lo que es tecnología GNSS, sistemas láser, escáner 3D, drones de ala fija y multirotor, sistemas de guía para maquinaria, también toda una línea de productos específicamente para lo que es agricultura de precisión, para el seguimiento de producción agrícola y automatización de maquinarias. También ofrecemos un portfolio bastante importante en lo que respecta a aplicaciones hidrográficas y de dragados, incluyendo sonares 2D y 3D, ecosondas monohaz y multihaz. Y por supuesto todo esto, dado que son soluciones lo que nosotros ofrecemos, viene acompañado de una batería bastante amplia de software, entre los cuales por supuesto están como parte de esa solución los productos de Applitop. En esta diapositiva vemos algunos de las empresas que Runco representa. Son todas empresas de primer nivel a nivel mundial, y tenemos el orgullo de decir que hoy hemos superado las 20 compañías con 20 marcas diferentes que nos dan realmente las herramientas que necesitamos para poder ofrecer localmente en nuestro mercado una solución completa para cualquier tipo de aplicación relacionada con la ingeniería, la construcción o aplicaciones geoespaciales. Habiendo dicho esto, bueno, me gustaría volver nuevamente con nuestros compañeros en España, quienes van a estar encargados de hacer la demostración específicamente de las aplicaciones de Applitop, que es el motivo por el cual estamos todos reunidos hoy aquí. Y bueno, para nosotros quería aprovechar la oportunidad para decir que es un gran placer poder compartir esta presentación con ustedes, y bueno, esperamos que tenga un interés importante para vuestros trabajos, y por supuesto desde ya quedamos en contacto y a disposición para luego del webinar y de contestar las preguntas que se pudieran generar dentro de este mismo entorno, para poder responderlas a posteriori, quizás con un poco más de detalle y con más tranquilidad en cuanto a los tiempos. Por lo tanto, bueno, a partir de este momento le voy a pasar la palabra a David, y él va a continuar con la presentación. Perfecto, pues muchas gracias Gustavo por la introducción de Runco, y aunque sé que mucha gente quiere ver ya el programa, pues vamos a presentar un poco que no somos Applitop. Ahí va. Vale, perdona. Entonces, pues, ¿quién es Applitop? Applitop es una empresa de desarrollo de aplicaciones para la topografía. Nuestras aplicaciones son realmente muy concretas y muy específicas para la topografía y la ingeniería civil. La empresa inició una actividad en 1987, pero realmente se constituyó en 2005, y desde 2005 hemos tenido una expansión internacional en más de 70 países del mundo, con 15.000 licencias actualmente bueno, con un poco más de 15.000 licencias de usuarios activos en el mundo. En Argentina nos representa Runco. Seleccionamos siempre nuestros distribuidores para su capacidad técnica en ofrecer un primer soporte técnico de alta calidad, y en caso muy concreto, porque nuestras aplicaciones son muy fáciles de uso, estamos con uno de los pilares de nuestra empresa y de su éxito, con un soporte técnico de muy alta calidad. Uno de los éxitos de nuestra empresa es que nuestras soluciones son permanentes y a precios muy competitivos, por lo cual pues se amortizan rápidamente.
Otro punto que veréis en la demostración que viene enseguida es que nuestras aplicaciones han sido pensadas tanto en el usuario como en el cliente de nuestros clientes, con algunas funciones que os haremos descubrir enseguida en nuestra aplicación más conocida, la aplicación TCP-MDT. Ofrecemos obviamente diferentes tipos de formación online o presencial en función de las necesidades de cada tipo de cliente. Nuestros clientes con contrato de mantenimiento reciben encuestas de satisfacción y tienen privilegiado el acceso a las evoluciones de nuestro software a precio más competitivo. También un otro punto a destacar de nuestra calidad es que tenemos la certificación ISO 9001 desde el 2010. ¿Qué es un poco el entorno de nuestras aplicaciones? ¿Cómo hemos hecho nuestros desarrollos? Pues trabajamos con todo tipo para hacer desarrollos como Microsoft, Intel, Android o Apple, también con Esri para el tema GIS. Y todos estos desarrollos nos han permitido tener aplicaciones que pueden funcionar en las últimas versiones de cualquier CAD, como AutoCAD, BricsCAD la versión 17 y ZWCAD la versión 2017-2018. Igual para AutoCAD, Autodesk, la última versión, nuestras aplicaciones se pone encima funciona dentro sin ningún problema. Tenemos convenio con muchísimo más otras marcas, pero bueno, he puesto aquí un pequeño ejemplo de algunos convenios de marcas de fabricantes de aparatos topográficos que nos dejan sus últimos desarrollos para que podamos hacer compatibles nuestros programas y aplicaciones con sus aparatos. Tenemos varias asociaciones a nivel mundial para poder trabajar pues, sobre proyectos de innovación, desarrollo específico y proyectos internacionales como por ejemplo el tema BIM, dentro del cual Apritop es la primera empresa a haber integrado el formato BIM en su aplicación para la topografía. Para hablar un poquito de nuestros productos, de toda la gama de nuestros productos que pueden trabajar cualquier tipo de proyecto topográfico o de ingeniería civil, tenemos pues para tema de urbanización, que veremos un caso concreto enseguida, ferrocarril, canteras, diferentes familias de productos. TCP-MDT, que veremos en detalle, con una versión estándar y una versión profesional, y diferentes módulos que se pueden meter encima como un point cloud, el módulo point cloud para la gestión de nubes de puntos. Aplicaciones para levantamientos y reprenteo en terreno, para GPS o estación totales, aplicaciones muy específicas y que no hacen al día de hoy en un segmento muy reconocido con algunos casos concretos que son TCP túnel y TCP ScanSeed. TCP túnel para trabajar en temas de túnel con estación total y TCP ScanSeed, por ejemplo, Renko tiene los dispositivos, los escáneres Faro o Rigel pues, para leer nubes de puntos de túneles de escáner. Y el TCP estéreo y UAV para todo el tema de la fotogrametría digital o relacionado con los temas de drones. Para seguir rápidamente, algunas de nuestras referencias en España son las grandes constructores que podéis conocer, como la SACIR o Ferrovial o Dragados. Y después a nivel internacional, pues tenemos unos ejemplos bastante buenos, como por ejemplo os decía los de túneles, la prolongación del metro de Nueva York o de Ottawa en Canadá o Riyadh en Arabia Saudí, son nuestras aplicaciones que permiten hacer toda esta parte. Y después tenemos grandes empresas a través del mundo, como Panavial, Acciona, empresas bastante importantes. Para hablar un poco de todas nuestras investigaciones, las líneas de trabajo que tenemos actualmente, trabajamos en 4 campos diferentes, todo el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, drones y UAV con
aplicaciones muy concretas que van a aparecer seguramente en el próximo Intergeo, la feria más importante del sector, y temas de BIM. Y bueno, pues un poco todo el universo de ApplyTop y el universo de ApplyTop y cómo Runco al día de hoy representa pues todo estas aplicaciones y todas nuestras aplicaciones. Ahora os voy a dejar con Antonio Pardo, que ha preparado un caso concreto de una gestión que ha preparado un caso concreto. Hola, hola, buenos días. Soy un ingeniero en geodesia y cartografía que llevo en el sector sobre unos 17 años y vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo utilizar el módulo estándar y profesional de MDT. ¿Vale? Para ello vamos a inicializar un proyecto desde su punto origen, tras realizar el levantamiento topográfico. Vamos a generar una importación de la nube de puntos, vamos a generar la superficie con esa nube de puntos, vamos a editarla y vamos a generar la superficie para poder, a partir de ella, realizar una serie de operaciones como cálculo de volúmenes, meter un trazado, en este caso va a ser una pequeña calle en una urbanización, que es un caso real, y vamos a ver las diferentes posibilidades en líneas generales del programa de una forma rápida, ¿vale? En principio, lo que vamos a hacer normalmente a la hora de iniciar un proyecto, en MDT7, proyecto, generar un nuevo proyecto de MDT, ¿vale? En este caso, lo tengo el nombre ya generado, ¿vale? Aquí, esto es un gestor de proyectos donde vamos a tener todos los elementos que van a intervenir en la elaboración del proyecto, ¿vale? En este caso, posiblemente no sea muy necesario porque vamos a trabajar con un solo eje, pero normalmente cuando se hace un tipo de urbanización o cualquier otro tipo de obra lineal, intervienen infinidad de superficies, infinidad de ejes, infinidad de rasantes, y para poder acceder rápidamente a cada una de ellas se hace bastante viable y bastante útil el gestor de proyectos. Bueno, vamos a comenzar, vamos a importar la nube de puntos de este trabajo, ¿vale? En este caso sería una urbanización, bueno, en la aproximación de una urbanización se ha hecho un levantamiento topográfico y se ha tomado una nube de puntos que está convenientemente codificada y es lo que vamos a proceder a importar. Evidentemente, en este caso hemos elegido un formato que es el formato que utiliza el programa, que es el fichero .pum, el cual tiene un formato número de puntos X y Z, pero igualmente si hubiéramos trabajado con cualquier tipo de aparato, pues podríamos haber cogido el formato correspondiente a ese aparato. Vamos a coger el formato genérico, lo vamos a importar y vamos a dibujar todos los elementos que han sido registrados en campo a partir de sus códigos, ¿vale? Vamos a representarlo a escala 1:100 para que sea bonita su representación. El trabajo sería, la nube de puntos sería esta. Y como están viendo, ahora mismo el programa está delineando automáticamente todas las líneas de rotura, todos los bloques, todos, digamos, los puntos que han sido tomados en campo. Si nos acercamos, por ejemplo, a cualquier elemento, pues aquí hay una línea de rotura, aquí tenemos un pocito de saneamiento registrado, etcétera, ¿vale? A continuación, vamos a ver cómo esta nube de puntos se asimila a la realidad a partir de una imagen que hemos tomado, bueno, que hemos tomada por diferentes procedimientos. En este caso ha sido por la captura de Google Earth, imagen, a través del módulo de imagen, importamos una imagen que está ya georreferenciada, ¿vale? Podría ser una imagen que haya sido tomada con dron, etcétera. Vale, aquí la tenemos. Vemos cómo se adapta perfectamente y cómo coinciden las líneas generales de los viales, líneas de rotura, los diferentes árboles, caminos, como tenemos aquí, etcétera. A esto habría que dedicarle un determinado tiempo de edición, no sería muy extremo, puesto que prácticamente el programa lo hace todo automático, pero sí que sería conveniente editar un poco lo que sería pues, la línea de rotura, etcétera. A partir de aquí vamos a proceder a generar lo que sería la superficie
del terreno con esta nube de puntos y líneas de rotura, ¿vale? Para obtener un modelo digital del mismo. Vamos a generar superficie. Siempre la pauta de este programa es muy sencilla. Si queremos hacer una superficie, nos vamos a superficie y en superficie procedemos a seleccionar el comando interés. En este caso vamos a generar la superficie, ¿vale? Le vamos a llamar ardales.sub, ¿vale? Ya tengo los nombres seleccionados para no teclear. Y lo que le vamos a decir, esta es la ventana de diálogo de crear superficie, le vamos a decir que nos triangule todos los puntos que estén en los niveles triangulables, que nos intervengan también en la triangulación las líneas de rotura. Para ello lo que vamos a seleccionar las líneas de rotura que nos interesa. Yo ya tengo cargado un archivo .k donde me dice en este listado de capas, las capas que va a utilizar el programa para triangular, ¿vale? Digamos que todas las líneas en 3D que tengan información y estén en estas capas las va a utilizar para generar la triangulación, la superficie, ¿vale? En este caso, como es la primera vez que se va a triangular, pues nos disponemos de un contorno que delimitaría todo lo que sería la superficie de trabajo. Como no lo tenemos, pues vamos a utilizar el criterio de longitud máxima a 50 metros. O sea, no se van a hacer triángulos que tengan un valor superior a 50 metros, de cara a que no generes triángulos extremos que enmañanaría mucho la superficie, ¿vale? Igualmente, vamos a utilizar los vértices de la línea de rotura en 3D. En caso de que hubiera líneas de rotura que no tuvieran puntos donde estuvieran soportados, pues se utilizarían esos vértices de las líneas de rotura y la vamos a representar. En este caso vamos a hacer una representación completa de todo el eje y vamos a generar una capa donde se va a almacenar esa triangulación en la capa subtriangulación, ¿vale? Y por supuesto lo vamos a dibujar en 3D, ¿vale? Aceptamos, ¿vale? Y ahí tenemos nuestra superficie. Bien, de una forma fácil y sencilla podemos analizar rápidamente mediante perfil rápido de qué se trata esta superficie, porque hasta ahora la hemos visto en planta, pero podemos hacer perfiles para ver qué tipo de superficie es. Como podemos ver, el terreno es bastante abrupto, ¿vale? Tiene una subida bastante abrupta. Aquí podemos tener una idea de las cotas con las que estamos trabajando, ¿vale? Y podemos repetirlo pues, para seguir analizando un poco la superficie, ¿vale? Sin tener que generar un eje o cualquier elemento que en otros programas sí es necesario. A continuación, para ver la cota, la información altimétrica, vamos a proceder a curvarlo. Pues nos vamos a curvado, curvar, ¿vale? En este caso vamos a curvar la superficie con una equidistancia de 1 metro, ¿vale? Generando superficies directoras cada 5. Todos los comandos de MT evidentemente son configurables. En esta pantalla se te está informando de una información bastante valiosa de la cota máxima y cota mínima que interviene en la superficie. Muchas veces cuando estamos editando un taquimétrico, por errores de edición, etcétera, se nos van cota a cota cero y podemos detectar fácilmente esos errores con la visualización de esta pantalla. Igualmente, cuando generamos las curvas de nivel, aquí hay un factor de suavizado que yo en principio no lo recomiendo de cara a análisis o trabajo con superficie, pero sí lo recomiendo cuando vamos a hacer una presentación de un trabajo final donde se interesa que el curvado tenga una representación bastante agradable a la vista. Entonces, por ello no la vamos a suavizar, pero sí la vamos a mostrar, ¿vale? Efectivamente, aquí tenemos el curvado del trabajo, ¿vale? Si deseleccionamos, a ver, inicio, si deseleccionamos la superficie, ¿vale? Ahí se ve el trabajo que tenemos en vista. Vamos a proceder a hacer un pequeño etiquetado de las curvas de nivel de una forma rápida, de una forma rápida, que sería en curvado etiquetado. Evidentemente hay muchas herramientas dentro de cada módulo que no nos vamos a entretener a explicar porque sería profundidad excesivamente, aunque se utilizan muy a diario y son bastante útiles, ¿vale? Etiquetado, vamos a proceder a un etiquetado rápido de las curvas directoras, evidentemente no a etiquetado. A mí me gusta también, cuando voy a presentar un trabajo, hacer un etiquetado, por ejemplo, etiquetado de líneas de dirección, ¿sabes? Para marcar las principales líneas, ¿vale? Me va generando líneas
etiquetas donde yo digo, o podríamos seleccionar manualmente. No merece la pena tampoco entretenerse mucho en este tipo de factores. Bueno, ya está explicado más o menos de una forma rápida lo que sería la generación de una cartografía o un levantamiento. Hombre, esto habría que dedicarle un poco de tiempo en ponerlo más bonito y editarlo profesionalmente un poquito más, pero el 90% del trabajo ya lo ha hecho el programa de forma automática. Vamos a hacer un caso práctico de una pequeña parcela que en su día se excavó. Aquí hicimos un levantamiento posterior a este. Entonces, vamos a mostrar la ubicación de la parcela, ¿vale? Voy a referenciar el plano. Es parcela explanada, ¿vale? Sería esta pequeña parcela donde se ha hecho esta explanación y se han quedado estos taludes en los laterales, ¿vale? A abrir, ¿vale? Aquí estamos. Bien, no sé si se ve bien. Estaría la parcela por aquí, ¿vale? Esta sería la línea de contacto, esta línea azul sería la línea de contacto entre la superficie que acabamos de triangular y la superficie anterior. Pues con estas dos superficies vamos a realizar una pequeña cubicación, ¿vale? Entre las dos superficies para comprobar su volumen, ¿vale? Nada, aceptamos y procedemos volúmenes. Vamos a ubicar volúmenes por diferencia de superficie. En este caso lo que vamos a hacer va a ser ubicar la superficie del terreno natural que acabamos de generar con la superficie de la explanada de otro levantamiento que hicimos posteriormente al movimiento de tierra, ¿vale? Diferencia de superficie. Aquí procedemos, como en todas las ventanas, son totalmente configurables, donde podemos meter parámetros, en este caso, pues si tenemos algún tipo de volumen acumulado, pues si queremos meter algún tipo de factor de esponjamiento, sobre todo de cara al terraplén. Y, en fin, a la hora de precisión, nos indica de un parámetro bastante importante, que es, digamos, la magnitud con lo que vamos a medir, la magnitud de medición para medir el volumen, ¿vale? En este caso va a ser 0,5, que significa que vamos a hacer como una malla de 0,5 por 0,5 para ir comparando cada celda de esta dimensión, ¿vale? Vamos a darle, aceptamos, ¿vale? Y vamos a comparar efectivamente el terreno que acabamos de generar, que es ardale.sub, ¿vale? Con la explanada de la parcela, ¿vale? Bien, y efectivamente nos está diciendo que tenemos un volumen de desmonte al generar esta excavación de aproximadamente 15.000 metros cúbicos. Bien, pues lo vamos a representar de una forma bastante valiosa para tener una idea más aproximada de lo que ha sucedido aquí, ¿vale? Aquí nos está indicando gráficamente y clasificándonos por altura la profundidad la profundidad del desmonte que se ha efectuado. Aquí nos indica una pequeña clasificación de cómo ha hecho este plano, de cara a que los valores más oscuros son los que están más próximos a cero, o sea, no habría apenas desmonte de terraplén, y los valores más claritos, como puede ser el rojo vivo o el azul oscuro, ha habido más movimiento de tierra. Si nos aproximamos aquí, cerca de la acera, evidentemente el valor es de centímetros, o sea, apenas hay movimiento de tierra, ¿vale? Y si nos metemos aquí más hacia la montaña, podemos comprobar cómo se ha bajado incluso 11 metros, ¿vale? Esto es una aplicación rápida para comparar dos superficies y poder calcular a priori un volumen de una forma muy sencilla y muy rápida, ¿vale? Vamos a desactivar la superficie y vamos a proceder ahora a hacer un pequeño ejemplo de trazado de un eje para ir viendo cómo se gestiona o cómo se empieza a analizar superficies mediante eje. Vamos a desactivar la parcela esta, desenlazar, ¿vale? Bien, quitado. Aquí tenemos nuestro taquimétrico y vamos a proceder a hacer un eje. Ya estamos metiendo en materia más de trazado, donde intervienen muchos factores que son susceptibles de interpretar o de iniciar de caminos diferentes. En principio, el más sencillo, por ejemplo, para perderle miedo al programa, pues sería hacer un eje, por ejemplo, que iría por esta calle, ¿vale? Que hay aquí, y lo vamos a hacer de forma
de forma totalmente gráfica con AutoCAD, ¿vale? Lo podemos editar, podemos hacer lo que veamos, podemos incluso hacerle un chaflán y hacerle cualquier herramienta con una polilínea de AutoCAD y convertir esa polilínea de AutoCAD en un eje que interprete el programa, ¿vale? Pues tan sencillo como MDT7, eje, convertir polilínea a eje. Pues convertimos esta polilínea a eje, ¿vale? Y ya directamente nos va a decir cómo se llama. Yo le voy a cambiar el nombre, entonces el eje 1, ¿vale? Le voy a decir que me genere un fichero después de importarlo y que me lo acote, ¿vale? Aceptamos, ¿vale? Le voy a decir que me lo guarde, eje 1, aquí, bien, y me lo va a representar con una acotación, con una serie de marcas cortas y marcas largas cada 100 metros y cada 10 metros. ¿Vale? Aceptamos, podemos elegir totalmente configurable lo que es el estilo de letra, etcétera, si lo queremos a la izquierda o lo queremos a la derecha. Evidentemente podemos convertir y tener entrada de este tipo de datos de forma numérica, tecleando, de forma gráfica con AutoCAD, o incluso podemos importar o convertir de otros formatos como podríamos, por ejemplo, de InRAW, de otras aplicaciones, de eSport, etcétera. Lo que se pretende es que sean lo más compatibles con los productos del mercado. En este caso, lo que vamos a hacer para tardar menos, vamos a importar un eje que ya tengo yo generado, que sería el eje 3, ¿vale? Que lo que haría sería conectar lo que sería el tramo de calle que viene por aquí con el fondo del casaco de esta calle, ¿vale? Entonces me he generado de forma gráfica un eje y le he generado su radio y lo he entroncado, he comprobado la integridad y lo he podido seleccionar. A partir de este eje, pues para analizar la superficie, pues lo normal es hacer perfiles transversales y un perfil longitudinal. Vamos a proceder tan sencillo como MT7, transversales, obtener perfiles. Y ahora vamos a generar los perfiles transversales. Normalmente se utiliza mucho el tipo de perfiles transversales para comparar con otras superficies. Por ejemplo, en el caso anterior, igual que lo hemos ubicado por superficie directamente, podríamos haber generado perfiles transversales de ambas superficies y haber ubicado por perfiles transversales. Después vamos a ver un ejemplo cuando tengamos el terreno modificado del trazado que vamos a simular. Bueno, pues como todas las ventanas podemos configurar todos los parámetros a la hora de definir los perfiles transversales que vamos a tener. En este caso, lo más representativo es decir un ancho de banda de 25 metros a ambos lados del eje, un intervalo cada 10 metros. Si quisiéramos discretizar más en curva, por tener más precisión, podríamos ponerlo de intervalo, lo vamos a dejar en 10. Y podemos representar los cortes en planta o no representarlos. En este caso los vamos a representar, ¿vale? Para que se muestre qué cortes va a hacer el eje. En esta ventana nos está diciendo ya directamente si dibujamos los perfiles en el listado de perfiles transversales, le vamos a decir que no, ¿vale? Y aquí se quedan los perfiles transversales, ¿vale? A continuación vamos a hacer el perfil longitudinal, que es tan rápido como generar los perfiles transversales. Longitudinal, obtener perfil longitudinal, ¿vale? Seleccionamos el eje que queremos tener el perfil, el eje 3, de la superficie que acabamos de generar. Igualmente definimos cuáles van a ser los cortes con respecto al terreno, todos los cortes con todos los triángulos, un intervalo cada 10 metros fijo, ¿vale? Si tuviéramos por necesidades PK específicos, pues lo diseñaríamos aquí o bien directamente lo podríamos diseñar gráficamente, ¿vale? Aceptamos y le damos a aceptar, ¿vale? Y ya nos ha generado el perfil longitudinal. Como podemos ver, lo está metiendo en el gestor de proyectos, ¿vale? En este caso lo vamos a representar para que se vea cómo se queda representado, ¿vale? En modo continuo podríamos generar algún tipo de formato. En este caso, como vamos a trabajar con él, no vamos a hacer una presentación de un trabajo definitivo, lo vamos a representar de modo continuo y sin ningún tipo de exageración de escala. Aceptamos, import y representamos en este espacio, ¿vale? En este caso, pues sería un longitudinal que iría desde el PK0 hasta el PK5 y esta sería la forma del terreno, ¿vale? Bien, puesto en rasgos generales sería lo que hace el módulo estándar, desde la generación de un levantamiento, de una cartografía o un plano topográfico a partir del levantamiento topográfico, poder rotular perfectamente lo que sería
rotular y delinear en dicho plano hasta poder incluso realizar pequeños cálculos de volumen, bueno, pequeños o complejos cálculos de volumen por comparación de perfiles transversales o por comparación de superficie, obteniendo pues correspondientes perfiles longitudinales y perfiles transversales. Todo ello, resumido de una forma muy rápida, hay muchos comandos que nos permiten editar todo este tipo de trabajo y facilitan gratamente la labor de los que nos dedicamos o llevamos mucho tiempo dedicado a lo que es la obra, la edificación e incluso la cartografía. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, una vez definido el perfil longitudinal, lo que vamos a hacer va a ser con este perfil longitudinal, con este eje, vamos a empezar a diseñar un trazado. A partir de aquí ya sería el módulo profesional, donde ya esta parte está más vinculada a todo lo que sería pues trazado, definición de viales, para poder llevar a cabo lo que sería pues obras de ingeniería civil, sobre todo en obras de ingeniería civil lineal o, por ejemplo, presas, etcétera. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una rasante y bueno, en nuestro programa la sencillez es lo que prima. Podemos definir la rasante igual que el eje de 1000 formas, tecleando, importando diferentes otros formatos, etcétera. A mí me gusta mucho la forma gráfica, pues con una polilínea vamos a generar el estado de alineaciones, vamos a dibujar el estado de alineaciones vertical primario, ¿vale? En cuyo caso vamos a intentar adaptarnos lo máximo posible al terreno para tener el mínimo volumen de mínimo movimiento de tierra, evidentemente, que es lo que se persigue, ¿no? En caso de que tengamos que adaptarnos a otro tipo de particularidades, pues igualmente lo haríamos, no habría ningún problema, ¿vale? Bien, esta sería una polilínea y esta polilínea ahora igualmente la vamos a convertir a rasante y tan sencillo como MDT7, rasante, convertir, definir rasante de polilínea, ¿vale? Pues nos está diciendo qué tipo de rasante vamos a utilizar, si va a ser parabólica o circular. Normalmente estos son parámetros muy destinados a viales si son parabólicos, normalmente se depende de la normativa del país, y circulares cuando son tipos de tubería, etcétera. Vamos a poner parabólicos, pues esto puede ser una calle, ¿no? Cogemos la polilínea, selecciona el terreno del perfil longitudinal, seleccionamos el terreno del perfil longitudinal que se refiere a la polilínea y nos va a leer la rasante de la polilínea homogénea, ¿vale? La vamos a guardar como eje 3, guardar, ¿vale? Bien, y ya tenemos nuestra rasante dibujada. Ahora procederíamos a editar todo lo que sería la rasante y meter los acuerdos verticales del proyecto. Para evitar ello, vamos a proceder a importar una rasante que ya tengo yo calculada con otros acuerdos verticales, con los acuerdos ya definidos, porque es un proceso un poquito más tedioso, ¿vale? Me voy a ir aquí, eje 3, rasante. Bien, y bueno, voy a mostrar la rasante con la que vamos a trabajar de una forma, con un editor de visualizador que tenemos en MDT, que tanto vale para las rasantes como para perfiles longitudinales como para ejes, ¿vale? En este caso sería solamente una forma de editar la rasante, de visualizar el archivo de rasante que acabamos de realizar, pero bueno, ya con los acuerdos que ya hemos definido por su complejidad, por su pérdida de tiempo para no tener que hacerlo. Vamos a añadir el perfil longitudinal que acabamos de generar, ¿vale? Eje 3, ¿no? Exactamente. Y aquí tenemos el longitudinal con la rasante, con el estado de alineaciones y el terreno natural. Evidentemente, aquí podemos ver los parámetros que hemos metido en la rasante. ¿Vale? Bien. Pues, dicho esto, hay un elemento particular de MDT que es bastante importante, que es cómo trabajar. Bueno, evidentemente lo que acabamos de ver lo podemos dibujar, representar en un perfil compuesto, con la rasante o en el terreno, igual que lo hemos hecho en el visor de rasante, lo podemos trazar en esto. Lo vamos a hacer a continuación, pero antes quisiera explicar un elemento muy importante de nuestra aplicación, que es el segmento. Bien. El segmento
es el elemento que nos permite vincular todos los parámetros que están relacionados con un trazado en un solo archivo. ¿Vale? En este archivo, este elemento, aglutinador de elementos, lo que tiene en sí es como si fuera una base de datos donde va guardando el eje con el que va a trabajar, el perfil longitudinal con el que va a trabajar, el perfil transversal con el que va a trabajar, que son los que acabamos de generar, y va a vincularlo todo pues, con la sección tipo que vamos a utilizar, o incluso peralte, el criterio de peralte que vamos a aplicar, los sobreanchos que vamos a necesitar, etcétera, ¿vale? Para verlo, vamos a coger MDT7 y vamos a abrir o vamos a editar el segmento del eje, ¿vale? Este fichero se configura tan sencillo como importar el eje que acabamos de generar, importar eje. O generando longitudinal que acabamos de obtener, importar longitudinal. Es tan sencillo como hacerlo así. En este caso, fijaros que aglutina el eje, el longitudinal, transversal, la rasante que hemos editado, bueno, que ya tenía yo editada anteriormente. Los sobreanchos, si tuviéramos en la normativa aplicar sobreancho o peralte, si tuviéramos peralte. Y las secciones tipo que vamos a aplicar. En este caso, ya tiene asignada un fichero de secciones tipo que como particularidad he heredado de otro proyecto que ya tenía hecho para no entretenerme y generar una sección tipo aparte. O sea, lo que quiero decir es que se pueden aprovechar partes de otros trazados o de otros proyectos y vincularlo a esto, adaptándolo a las particularidades del eje con el que estamos trazando, con el que estamos trabajando. ¿Vale? En este caso, pues ya tenemos metida esta sección tipo y vamos a ver la sección tipo un poco por encima, en qué consiste. Bueno, esta sección tipo que hemos aplicado sería una sección sencillita, podríamos complicarla todo lo que quisiéramos, podríamos hacerla asimétrica, en este caso simétrica. En este caso tenemos un acerado, un aparcamiento, un carril izquierda y derecha, otro acerado, un aparcamiento, etc. Tenemos definida un paquete de firme con un determinado espesor, adaptado a una serie de capas en los firmes, ¿vale? Aquí se definen los anchos de todos los elementos que participan en la plataforma. Tenemos los firmes como digamos, el paquete de firmes de que está compuesto, le hemos puesto adaptado a las capas que ya hemos definido previamente. Aquí se definirían pues, los diferentes espesores de cada capa, los desmontes a participar tanto en desmonte de terraplén como en desmonte de tierra. Esto es un poquito más complejo un poquito más tedioso de ir definiendo porque aquí es donde tenemos que ir asignando qué tipo de sección vamos a aplicar en cada momento según los PK que intervengan a ese eje. Entonces hay que ir determinando específicamente la sección que vamos a aplicar asignando esa sección por PK a este trazado, ¿vale? Igualmente, pues podemos definir cunetas de salvaguarda, por si queremos una cunetita por aquí, por la cabeza del talud, a una determinada distancia, o si tenemos algún tipo de estructura o queremos hacer algún muro lateral para no tener un talud, o tenemos, por un estudio geológico, tenemos los espesores de los diferentes tipos de tierras que existen, o si necesitáramos por cualquier razón aprovechar el terreno de una calzada antigua haciendo un refuerzo de firme, ¿vale? Entonces, en este caso, pues se definiría el refuerzo que sería. En estos parámetros no voy a entrar para no entretenernos mucho y no hacer muy laboriosa la presentación, ¿vale? Aceptamos, ¿vale? Y esta sería la sección que hemos aplicado al ejemplo. Una vez definido todos los parámetros, que el segmento lo que vuelvo a repetir, es lo único que hace unir o vincular todos estos elementos en uno solo, que sería el segmento. En este caso, el segmento del eje 3, para tenerlos relacionados y poder trabajar unos con otros de forma unívoca. ¿Vale? Pues verificamos que no haya ningún error, analiza entre sí todos los parámetros y te da un resultado. Si hubiera algún error, te mandaría un mensaje y te diría hay un error en PK tal porque falta perfil transversal o tiene un problema en la rasante en PK tal, y es bastante útil para detectar errores y simplificar nuestro trabajo. Podríamos revisar de una forma gráfica, incluso numérica, qué valores hemos metido.
¿vale? Y podemos movernos sobre el trazado y ir viéndolo con respecto a los perfiles transversales que ya hemos generado, ¿vale? Tenemos información tanto del terreno como de la subrasante que llevamos, como de la plataforma que acabamos de definir, ¿vale? Todos estos parámetros los hemos definido. Igualmente, podemos identificar cada uno de los elementos que definen nuestra sección, la que acabamos de definir anteriormente en la sección tipo, pero ya aplicado a PK correspondiente, con la rasante correspondiente, con el eje correspondiente que hemos indicado en el segmento. ¿Vale? Este tipo de elementos son los que luego podemos, por ejemplo, queremos replantear la expropiación de esta carretera. Pues podemos decir, sacar el listado de replanteo del punto de cabeza talud, ¿vale? Cabeza talud, y sacar un listado de replanteo de este punto para poder marcarlo en campo, ¿vale? A partir de aquí podemos dibujar lo que me había quedado pendiente trazar, que es dibujar los perfiles transversales compuestos con toda la sección. Por eso evité de marcarla anteriormente. Lo vamos a trazar, a representar en un formato DIN A3, a escala 500-500. Nos está diciendo que va a hacer 3 hojas, 16 perfiles por hoja, entre hojas de todos los perfiles, y los va a ir marcando, los va a ir representando uno por uno. Labor bastante valorada a la hora de generar un proyecto o a la hora de hacer una presentación de este tipo de proyectos, que siempre tienes que presentar el listado de perfiles transversales. Evidentemente, todo esto es configurable. Podemos hacer los perfiles a otro tipo de escala, podemos incluso insertar otro tipo de terreno, podemos meter acotaciones de la rasante o de los diferentes viales, etcétera. Podemos vincularle todo lo que necesitemos hacer en este caso. Hemos hecho lo sencillo, en este caso no se ve muy bien por la línea. Podemos ver aquí, podemos acotarle, podemos indicar las acotaciones de los viales, incluso la cota de cada uno de los puntos o la cota del eje. En este caso, por ejemplo, te dice incluso la superficie de desmonte y terraplén, ¿vale? Y la Z en el eje para todo el trazado, ¿vale? A lo largo de todo el trazado. En este caso, un ejemplo bastante sencillito de 200 metros que tampoco requiere mucho esfuerzo de trabajo por parte del ordenador, ¿vale? Igualmente, podemos hacer un análisis en planta de lo que sería la situación del eje y su situación en cota, ¿vale? Vemos cómo se comporta, cómo va haciendo el eje, cómo va saliendo de la glorieta y cómo va interviniendo o cómo va cortando el terreno natural con respecto a la sección que acabamos de definir y la rasante que acabamos de definir. Vemos cómo aquí se adapta, cómo aquí se adapta, cómo aquí llega y apenas hace un movimiento de tierra. Podemos ver cómo aquí los derrames del perfil de los desmontes se va bastante hacia la derecha porque hay un volumen bastante grande, como se puede mostrar en el margen izquierdo del eje en SPK, ¿vale? Esto para analizar lo que es el movimiento de tierra, incluso ver cómo se comporta ese trazado, pues bastante fácil y rápido e intuitivo, y poder incluso hacer las modificaciones pertinentes antes de generar los planos o de sacar un valor de ubicación, etcétera. Bien, a todo esto, lo más importante muchas veces cuando estamos en los proyectos es cuantificar lo que queremos y cuánto nos va a costar. Pues para ello ubicamos con un simple clic el movimiento de tierra entre el terreno, lo voy a mostrar aquí, el terreno natural y nuestra subrasante, ¿vale? Digamos lo que sería todo el movimiento de tierra a realizar en la obra, ¿vale? Para ello le damos ubicación y rápidamente nos muestra por diferencia. Bueno, podemos elegir varios métodos, en este caso vamos a coger áreas medias. Lo que nos va a mostrar va a ser el análisis entre la superficie de terreno natural y la superficie del terreno modificado con respecto al terreno, ¿vale? Por supuesto es totalmente configurable, como vimos en la página, en el cálculo de ubicación anterior, y le damos. Y aquí nos va a mostrar el listado de ubicación de este trazado, ¿vale? En este caso te dice la superficie de movimiento, superficie del monte, superficie de terraplén, superficie de vegetal, si hubiéramos especificado un espesor de tierra vegetal, volumen de monte, volumen de terraplén, volumen acumulado, cómo se va acumulando el volumen, y aquí tenemos el total del movimiento, ¿vale? Es lo que realmente nos interesa a fin de cuentas.
de una forma rápida poder cuantificar en qué orden de magnitud estamos definiendo esta obra. ¿Vale? En este caso son casi 4.000, bueno, más de 4.000 metros cúbicos de desmonte y aproximadamente 900 metros cúbicos de terraplén. Evidentemente no está muy compensado por la geometría y por las características del terreno. ¿Vale? Bien, aceptamos. Y ahora, una vez, si no tenemos que hacer ningún tipo de modificación, si tuviéramos que hacer algún tipo de modificación del eje o cambiar la rasante para disminuir o aumentar el movimiento de tierra, etcétera, tendríamos que volver a generar, por lo que sería el eje, tendríamos que modificar la rasante, etcétera, y tendríamos que modificar el segmento, ¿vale? Para definir otro segmento con otras particularidades. Si ya lo damos por válido porque esa ubicación es aceptable, pues vamos a proceder a generar el terreno modificado. Esto lo que va a hacer no es más que, digamos que representar, modificar nuestra superficie original. Nuestra superficie original la va a modificar para que muestre nuestro terreno modificado, o sea, muestre nuestro terreno como si hubiéramos realizado ya la obra, ¿vale? En este caso lo que va a hacer va a ser cortar todas las líneas de rotura, todos los contactos, ¿vale? Voy a decirle que me genere lo que digamos a cota de aglomerado, ¿vale? Bien, le voy a decir que me lo guarde, que me genere una superficie nueva, efectivamente, en fichero, le voy a decir que me lo guarde al darle eje 3 modificado, ¿vale? Le voy a decir guardar, me lo va a reemplazar, ¿vale? Y le damos a aceptar. Bien, como estaba diciendo, va a coger y va a trazar toda la carretera como si hubiéramos pasado a la máquina, hubiéramos puesto el aglomerado y hubiéramos modificado la obra. Vamos a quitar los cortes. Bueno, esto ya está hecho, ahora después lo muestro. Igualmente podríamos dar un informe para este segmento de todos los elementos que intervienen de cara a justificar, de cara a la administración o de cara de tener el informe de nuestra obra, ¿vale? Aceptamos, como podéis ver, en una sola pantalla hemos hecho prácticamente y definido todo el proyecto de trazado. Tan sencillo como manejar una pantalla y seguir una serie de protocolos, procesos para poder ver y comprobar que todo está correcto, ¿vale? Y al final tenemos un movimiento de tierra, un trazado y una ubicación del mismo. Aceptamos, ¿vale? Aceptamos todos los movimientos, todos los cambios que hemos generado y aquí ya tenemos adaptado el terreno, así podemos visualizarlo. No puedo meter la órbita 3D para visualizar el Spectrum, voy a desactivar los perfiles, ¿vale? Para que se vea mejor, vale, ahí. Y aquí tenemos las líneas de rotura. Voy a quitar curvado o podríamos incluso curvar esta superficie. Podemos curvar la superficie, curvar. No vamos a curvarlo, vamos a dejarlo tal cual y vamos a hacer una cosa que interesa mucho, que sería, por ejemplo, vamos a exportar el trazado, lo vamos a exportar a Google Earth para ver cómo se adaptaría a la realidad existente, según la imagen que tengamos actualizada, por ejemplo, en Google Earth. Para ello nos vamos a MT7, mapa de realismo, exportar entidad de Google Earth, ¿vale? Vamos a exportarlo. Aquí vamos a decirle qué elementos vamos a exportar y solamente vamos a exportar aquellas capas que intervienen en nuestro modificado, que son el modificado de cunetas, los terraplenes, la pintura, los peines, ¿vale? Todo el desmonte, etc. Lo seleccionamos aquí, seleccionando solamente estas carpetas, estas capas van a ser las que se van a exportar. Aceptamos. Muy importante indicar el sistema de coordenadas que vamos a trabajar. Evidentemente aquí estamos hablando de la zona de Argentina, igualmente pues disponemos de nuestra base de datos pues de los parámetros de cartografía, los parámetros de geoide que se más utilizado en esa zona o convenientemente utilizado en esa zona, ¿vale? En nuestro caso vamos a utilizar los parámetros, el dato MD50 en UTM, en la proyección UTM, ¿vale? Aceptamos y convertimos a Google. Aquí nos va a decir que guardemos el fichero de ML en un fichero, le decimos sí, lo vamos a reemplazar. Aquí nos está diciendo si abrimos el fichero general. Le decimos que sí.
y en teoría, efectivamente, nos va a exportar, digamos, la obra que acabamos de definir al terreno aquí. Vale, es que había un problema de actualización de la obra. Aquí vemos cómo se adapta la obra perfectamente a la carretera que acabamos de hacer. Si os acordáis, al principio os mostré una imagen que estaba un poquito más desactualizada que esta está incluso más actualizada. Se ve aquí una carretería que antes no estaba, ¿vale? De la obra. Bueno, y ya como paso final y como muestra de lo que se puede hacer con MDT, podemos hacer una simulación de recorrido virtual de esta carretera, ¿vale? Para ver cómo interactúa esta carretera pues, con el estado actual, ¿vale? Decimos, hacer un recorrido virtual, recorrido por carretera, ¿vale? Decimos el segmento que vamos a utilizar para recorrer, va a ser el segmento que vamos a generar, el eje 3, por, evidentemente, la superficie que acabamos de generar, ¿vale? Aceptamos, ¿vale? Y ya pues va a proceder a generar el recorrido virtual. Y aquí ya lo tenemos. ¿Ves? Si en planta lo vemos aquí, vemos el trazado que acabamos de generar, nuestra superficie original, de la cual habíamos obtenido un levantamiento topográfico perfectamente definido y montado automáticamente por MDT, ¿vale? Y estos son los viales existentes que estaban definidos, que estaban ya levantados en el primer. Si mostramos el recorrido, ¿vale? Mostramos el recorrido, vamos viendo cómo se han ido diseñando por lo que son los acerados, el aparcamiento, los viales, el aparcamiento derecho y el acerado. Igualmente los taludes de desmonte, los taludes de terraplén para tener una idea de la obra general. Bueno, pues espero que os haya gustado cómo enfoca MDT y cómo aborda la solución de, por ejemplo, el trazado de una obra lineal, en este caso ha sido un trazado pequeñito de una urbanización, de una calle de una urbanización, y si tienen algún tipo de pregunta, pues estamos abiertos para resolverla en la medida que sea posible. Vemos que hay multitud de preguntas. Creo que lo más sensato sería ir respondiendo una a una, posiblemente mejor por correo, si pudieran mandar un correo electrónico o cómo verlo. Aquí hay una pregunta que vemos, si el software es compatible para trabajar en levantamiento de labores de minas subterráneas. En principio, MDT no es la aplicación más idónea para eso. Hay otras que es aplicaciones de túneles, como ha nombrado David al principio, que eran el TCP Túnel y el TCP Scancir, que son ya aplicaciones diseñadas expresamente para trabajar con túneles, minas, etcétera. Sí, pero para minería a cielo abierto sí es perfectamente factible. Exactamente. También otra pregunta es si los puntos al haber sido exportados son puntos COGO o puntos de AutoCAD. MDT puede trabajar tanto con entidades estándar de AutoCAD, como pueden ser puntos o bloques con atributos, como puntos especiales. Pero tiene la ventaja de que, permite trabajar de las dos formas. Es decir, un fichero generado por MDT se puede leer fácilmente por cualquier persona que tenga AutoCAD o incluso que tenga AutoCAD. No necesita expresamente trabajar con Object Enabler o aplicaciones de este tipo. Mejorar el procedimiento de los datos. Hay otra pregunta que indica pregunta sobre la exportación a formato GIS. MDT tiene posibilidad de importar y exportar a formatos, múltiples formatos, principalmente, por ejemplo, el formato Shape, que se utiliza quizás más estándar en el mundo GIS. Puede tanto importar como exportar capas de puntuales, lineales y poligonales. Está contemplado.
las preguntas sobre versiones de AutoCAD que soportan, soportan desde AutoCAD 2000, la última reciente, hasta AutoCAD 2018, y desde AutoCAD, creo que la última versión me parece que es de AutoCAD 2010 o 2007, ¿no? Puede que sea de la 2007. Nosotros suministramos en un mismo CD de instalación soporte para todas las versiones de AutoCAD, y no solo AutoCAD, sino también, como se ha comentado al principio, para BricsCAD y ZWCAD. También es compatible, aunque no tiene mucho sentido, pero también será compatible con Civil 3D. No me falta una pregunta que dice, ¿a qué se le llama firmware? Bueno, los firmware es, digamos, las diferentes capas que componen el bloque de la carretera. Por ejemplo, lo que sería la rodadura, lo que sería la zahorra, el suelo seleccionado, pues serían las diferentes capas que permiten o que configuran el bloque de una carretera. Vale. Quiero responder a esta. ¿Qué diferencia hay entre...? Bueno, yo solamente quiero comentar que el TCP/MDT es un programa más aplicado a la topografía, como habéis visto, para hacer una superficie, un longitudinal, una transversal, es muchísimo más rápido que Civil 3D. Civil 3D tiene más herramientas, pero no es productivo en la parte topografía, y es eso la diferencia. Más que todo también nosotros... nuestras licencias son permanentes, no es un alquiler al año y es muy económico frente a este programa. El programa se puede obtener fácilmente. ¿En dónde? ¿Qué costo tiene la licencia? Ahora haremos un seguimiento con Renko y os mandaremos unas versiones de evaluación. Lo podéis obtener más información a través de Gustavo para el tema de precio, mantenimiento y las versiones de evaluación para que podáis tenerlo y ver si corresponde a vuestras necesidades. Vale, aquí hay una pregunta que nos solicitan acerca de los peraltes y efectivamente... Sí, perdón, David. Sí, perdón. Me gustaría agregar algo respecto a la última pregunta. Sí, venga. Sí, quería comentar, bueno, obviamente Runco es el representante de Applitop en Argentina, con lo cual las licencias, ya sea tanto licencias pagas como una licencia de prueba de 30 días, lo pueden conseguir a través nuestro. Lo que les pediría a cada uno de los asistentes que se contacten con nuestro equipo de ventas o de soporte técnico a través de nuestro mail, que es runco@runco.com.ar, y ahí van a poder obtener toda la información que necesiten respecto a precios y cuál sería el proceso de compra o de simplemente obtener una licencia de prueba por 30 días para poder evaluarlo, jugar un poco con el programa y, bueno, ver de qué manera pueden adaptarlo a sus procesos dentro de lo que es el trabajo de topografía. Simplemente a través de un mail o a través de teléfono, seguramente muchos de ustedes ya han tenido contacto con alguno de nuestro equipo de venta. Por supuesto, los invitamos también a visitarnos personalmente. Si es que quieren ver una demostración personalizada, lo podemos hacer a través del grupo de soporte técnico de la empresa. Bien, aquí a continuación había una pregunta acerca de los peraltes y efectivamente puede solucionar, o sea, contempla la aplicación de peralte en función de la normativa vigente que estuviera indicada. Todo ello se indica en la sección tipo, asignando desde dónde hasta dónde se vaya aplicando el peralte y haciéndote la transición de forma automática. Igualmente, los posicionamientos, digamos, del punto de pivote del peraltado se le indica en la sección dónde efectuarlo, si lo queremos en un margen izquierdo, si lo queremos en el margen derecho. En este caso, en el ejemplo que he mostrado, al tratarse de una urbanización donde la velocidad de trazado es mínima, pues no es necesario aplicar peralte.
Sí, sí. La pregunta siguiente nos pregunta acerca del procesamiento de códigos para generar líneas de forma automática. Es lo que hemos hecho al principio de la presentación, en la cual hemos importando una nube de puntos que ha sido tomada en campo, convenientemente codificada, de forma que ha representado y ha delineado todo el trabajo, casi un 90% del montaje del trabajo lo ha hecho de forma automática. Posiblemente este hombre, Carlos Hugo, no ha visto la parte inicial del programa. Yo voy a hacer un apartado. La demostración ha sido grabada y la podréis estudiar y revisualizar a través de las redes sociales o de Renko o de Applitop mismo. No sabemos si la vamos a darnos un tiempo para rehacer el video de manera que sea más rápido o si la publicaremos entero. La siguiente pregunta, no lo entiendo muy bien, creo que hace referencia a la excavación de la ubicación para la excavación de una zanja, supongo, ¿no? O de una tubería. Sí, de la zanja de una tubería, de una conducción. Sí, efectivamente. Sería la misma sección que hemos dibujado. En este caso, en lugar de ser una carretera, sería pues la sección de una zanja. Lo que llamáis vosotros, bueno, la zanja para una conducción, efectivamente, eso se podría hacer. Igualmente, lo que indica abajo acerca de la estructura, si en apartado de estructura lo que se hace, se define desde qué pk a qué pk va la estructura para representarla y no actuar ahí el programa o actuar de la forma que corresponda a la estructura definida para el caso de un muro, para el caso de un viaducto, etcétera. Si hace falta y que os interesa, os recomendamos que os acerquéis a Gustavo y a Renko para que podamos programar eventualmente otro webinar en unas semanas con temas más concretos. O si queréis una demostración personalizada, pues mandar vuestros propios ficheros, explicar un poco lo que hacéis normalmente como trabajo y con los software que tenéis actualmente para que nosotros os podemos preparar una demostración personalizada y cómo lo haríamos con MDT. Bien, la siguiente pregunta nos hace referencia a una serie de lechos sumergidos y tipo de embalse, lecho submarino, etcétera. Bueno, depende yo te diría que sí, de partida, porque pueden meter diferentes tipos de geología en el programa. Además, lo que son curvas de nivel y demás, para batimetría también se puede aplicar en la aplicación. Lo único que van a ser cotas negativas probablemente, pero que se utiliza exactamente igual. Se puede hacer en modelo digital, perfiles, cálculo de volúmenes, todo se puede aplicar exactamente igual. ¿Cómo baja un poquillo? Y ya está. Eso. Tenemos a la versión 5 se actualiza. No. Eso permite. Sí, sí, es lo que acaba de decir. Poder meter diferentes capas. Perdona, es que no. Hay otra pregunta en la que dice información acerca de la edafología o geología en una determinada zona de trabajo. Efectivamente, en la zona de sección tipo tú puedes marcar la geología en función de lo que te den los resultados del trabajo geológico, del estudio geológico, puedes ir marcando cómo se comportan las diferentes capas a lo largo del trazado. Para los clientes que tienen la versión 5, se puede comprar una actualización hacia la versión 7 y lo que especificaba antes, si tienes contrato de mantenimiento, tienes unos precios privilegiados para una actualización de menor coste. Bueno, hay una pregunta en la que nos indica si se puede trabajar en diferentes niveles de cota en caso de que se quiera proyectar una rampa subterránea. Sí, con la salvedad que, digamos, sea siempre a cielo abierto, o sea, no tengamos una cobertura superior que nos tape, o sea, MDT en la versión TCP-MDT siempre va a trabajar, digamos, a cielo abierto, no para un túnel o algo así. Si tenemos una rampa, podemos definir algún tipo de sección un poco más complicada, no hay ningún problema. Siempre y cuando, evidentemente, no tengamos los mismos puntos a diferentes cotas, ¿vale? Siempre generando una superficie homogénea.
No entiendo. Hay una pregunta que dice, es que ahí siempre debo hacer comparación de superficie. ¿Quién es? Sí, se refería a los lechos sumergidos, yo creo que lo hemos contestado. Vale. Sí, si vas a comparar superficie, sí, puedes comparar una superficie con otra y sacar, como hemos visto en la presentación, podemos sacar un esquema de diferencias de cotas entre uno y otro. Pues, por ejemplo, haciendo el cálculo de volúmenes, podemos ir viendo la diferencia de altura de unas con otras para hacer un pequeño análisis o incluso mostrar un análisis de puntos de una superficie comparándola con la otra superficie con otro tipo de superficie, por ejemplo, la superficie de abajo. Solo quiero hacer un pequeño aparte, visto que es para dragados. Nosotros, no solamente en España, pero en otros países, Dragados tiene ya muchas licencias nuestras. Hay otra pregunta sobre túnel. Realmente, como decíamos, MDT no es una aplicación específica de túneles. Hay otras que trabajan tanto con estación total como con escáner, que son diseñadas específicamente para esto. Es decir, MDT no está pensado para trabajar con obras de túneles. Como he visto que hay bastante interés para el tema de minería y galería y túnel, si queréis y que os interesa, podemos preparar de aquí a un mes y medio otro webinar sobre nuestras aplicaciones para túnel, de cómo se trabaja pues, con nuestras aplicaciones para este tipo de obra. De todas formas, vemos que no hay más preguntas. Bueno, hay una más. Formatos de salida de trabajo con sistemas de automatización de maquinaria. Efectivamente, bueno, MDT permite exportar superficies a diferentes formatos de intercambio, por ejemplo, LAN XML o algunos algunos formatos concretos de control de maquinaria. Habría que concretar el formato, pero en principio sí hemos conseguido exportar superficies a sistemas de control de maquinaria de varias marcas. Entonces, en principio, con LAN XML sería posible, y si hay algún otro formato especial que habría que analizar, es cuestión de que a través de Runco le haga llegar la información técnica y confirmamos si es posible o no. Pero en principio ya lo hemos probado con otras marcas. De todas formas, en estas preguntas técnicas vemos que no hay más preguntas. Si hay alguna que consideran que no se ha respondido suficientemente, por favor contacten con Runco y a través de ellos pues podemos hacer una respuesta detallada, o podemos incluso enviarles archivos con cuestiones concretas y la podemos contestar de forma detallada. Hay otra pregunta de Carlos Hugo que nos pregunta acerca de la guitarra, tanto de los perfiles longitudinales y transversales, supongo. ¿Los textos que se observan se pueden configurar su salida? Sí, efectivamente. La guitarra es totalmente configurable, se puede cambiar o modificar tanto los campos que en ella intervienen como la altura de texto o incluso el formato. Sí, es totalmente editable la guitarra. Vamos a finalizar con este webinar. Muchas gracias a todos por vuestro interés y esperemos tener noticias vuestras dentro pronto, y os informaremos del próximo webinar de aquí a unos meses a través de nuestras páginas web o redes sociales, o tanto también de Runco. Muchas gracias para todo. Gracias.